Mi nombre es Marco Peraza, soy el encargado de promoción de salud de la municipalidad. Vamos a hablar hoy sobre el tema de generalidades de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a gran cantidad de personas en nuestro país y su incidencia y prevalencia son bastante altas en nuestro cantón. Por lo tanto, vamos a tratar un poquito todos los temas generales en torno a esta enfermedad que muchas personas padecen en Costa Rica. De hecho, voy a empezar mostrándoles unos titulares de periódico que encontré por ahí en el que se hace alusión al tema de la hipertensión arterial. De hecho, se estima que 35 de cada 100 costarricenses sufren presión alta o hipertensión arterial. No solo eso, sino que también más de 1 millón de costarricenses reciben tratamiento por problemas con la presión arterial. Entonces, vean que la hipertensión arterial no es un problema de poca monta, sino que es un problema que afecta, una patología que afecta a muchísimas personas en nuestro país. Aquí hay otra estimación que habla de 4 de cada 10 adultos tienen hipertensión arterial. No hace muchos años la hipertensión se consideraba una enfermedad que afectaba generalmente a personas después de los 45 años. Cuando una persona menor a esa edad se presentaba con hipertensión arterial, se le hacían estudios buscando una causa secundaria de hipertensión, por ejemplo, problemas en los riñones, unos tumores que producen unas sustancias que se llaman catecolaminas y que pueden subir la presión. Sin embargo, ahora es más frecuente ver cada vez a personas más jóvenes, incluso en sus 20s o 30s, sufrir hipertensión arterial. Hay un tema que posiblemente tenga que ver con el estilo de vida de las personas actualmente, que sea el origen o la causa de que las personas estén ahora padeciendo hipertensión arterial desde edades más jóvenes. Vamos a ver, ¿cuál es el problema, ¿verdad?, que tiene la hipertensión? ¿Qué es o por qué tenemos que prevenirla? ¿Por qué tenemos que tratarla? ¿Por qué tenemos que combatirla? El problema es que la hipertensión puede llevar a una persona a morir prematuramente. Y no solo a morir, sino que a tener consecuencias a nivel cardiovascular. Por ejemplo, pueden tener un infarto, pueden tener lo que popularmente se conoce como un derrame o un accidente cerebrovascular. La hipertensión también puede favorecer la aparición de demencia. Es de las principales causas de problemas renales, como falla en los riñones o insuficiencia renal crónica. Y además es una de las causas, no la única, pero es una de las causas de que una persona adulta pierda la visión. Entonces, por esto es que es realmente importante, porque así como puede causar la muerte, no solamente eso, sino que puede causar no solo mortalidad, sino también morbilidad o complicaciones, y puede disminuir muchísimo la calidad de vida de las personas que la padecen. Entonces vamos a empezar con explicar qué es la hipertensión arterial o qué es la presión arterial en sí. La presión arterial, como su nombre lo dice, es una medición de la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Es como una fuerza centrífuga, una fuerza hacia afuera que hace la sangre que está contenida dentro de las arterias. En nuestro cuerpo tenemos, por decirlo así, unas tuberías que son las que llevan sangre a todo el organismo. Las arterias se encargan de llevar sangre del corazón a todo el cuerpo y las venas se encargan de traerla de vuelta del cuerpo hacia el corazón. La hipertensión arterial es un problema en el que la presión de las arterias está elevada. Eso es la hipertensión arterial. Acá en la imagen podemos ver que es una presión hacia afuera en las paredes de los vasos sanguíneos. En sí, la hipertensión arterial no es un problema del corazón, no es un problema cardíaco. Eso sí, una hipertensión arterial mal controlada o no controlada puede llevar a que el corazón de una persona falle o puede llegar a afectar el corazón. Entonces, es un problema en esa tubería que lleva sangre de nuestro corazón al resto del cuerpo. Un aumento en la presión de las paredes de estos vasos sanguíneos. Hay unos rangos que son muy importantes cuando se mide la presión arterial de una persona.
generalmente le dan a uno dos números. Le dan un primer número y le dan un segundo número. El primer número es la presión sistólica y el segundo número es la presión diastólica. La sístole es la fase del ciclo cardíaco en la que se da una contracción y vaciamiento de las cámaras cardíacas, y la diástole es la fase de llenado en la que el corazón vuelve a llenarse de sangre. Estos rangos han variado. Recientemente hubo, por decirlo así, una convención de expertos y, basados en estudios clínicos, en evidencia científica, llegan a determinar cuáles son los rangos que se consideran normales para ciertas, bueno, para la mayoría de personas. Siempre han habido un poco de dudas porque la mayoría de estudios clínicos que se llevan a cabo se hacen en países como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces algunas personas tienen la duda si esos datos de una población como la estadounidense son extrapolables o son también aplicables a nuestra población. Sin embargo, la evidencia que tenemos es esa y entonces trabajamos con esa evidencia. Les recuerdo que pueden escribir en los comentarios de esta transmisión cualquier pregunta que tengan y al final voy a tratar de evacuar todas sus dudas. Entonces, según las guías de manejo de presión arterial actuales, una presión para considerarse normal tiene que estar la sistólica en menos de 120 y la diastólica en menos de 80. ¿En qué unidades se mide la presión arterial? Se mide en milímetros de mercurio. Esas son las unidades que se utilizan. Los primeros aparatos para tomar la presión arterial eran columnas de mercurio, por eso se tomó esa unidad como unidad de medida para la presión arterial. Hay muchos tipos de aparatos, quizá el estándar de oro o los mejores, los más fidedignos sean y siguen siendo los de mercurio. Actualmente tenemos otros que son anaerobios, se llaman, que son los que la mayoría de personas tienen, que tienen un relojito redondo. Hay personas, bueno, ahora hay unos que son manuales, ¿verdad? Que se necesita conocer la técnica para tomar la presión, pero también hay aparatos para tomar la presión que son automáticos y que uno se los coloca en el brazo y pues dan la medición automáticamente. Siempre es importante, sea cual sea el aparato que tengamos disponible, que esté bien calibrado. Con los aparatos automáticos hay que estar revisando la energía que tengan las baterías para evitar que el aparato nos dé tomas que no sean exactas. Entonces les decía que lo que se considera normal en este momento es una presión sistólica de menos de 120 junto con una presión diastólica de menos de 80. Cuando una persona tiene una presión sistólica entre 120 y 139 o tiene una presión diastólica entre 80 y 89, eso actualmente se considera prehipertensión. La prehipertensión es una fase en la que las personas deben hacer cambios en el estilo de vida para no evolucionar a hipertensión. Posteriormente, cuando la presión sistólica sube por encima de 140 o la presión diastólica sube por encima de 90, eso ya se considera hipertensión y de ahí para arriba, dependiendo, ¿verdad? El médico tratante va a tomar la decisión de cuál va a ser el abordaje clínico. Generalmente siempre empieza con cambios en el estilo de vida que vamos a ver posteriormente, pero es necesario en muchas ocasiones dar tratamiento, ¿verdad? Dar medicamentos para ayudar al cuerpo a normalizar estos rangos de presión arterial. Entonces, para que estemos normales, lo óptimo es que logremos presiones sistólicas de menos de 120 y presiones diastólicas de menos de 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué las personas desarrollan hipertensión arterial? Bueno, hay varias causas de hipertensión arterial. La edad es una de ellas. Conforme vamos ganando edad, los vasos sanguíneos tienden a calcificarse o endurecerse. Eso, al volverse más rígidos, no tienen esa elasticidad que tenían cuando éramos más jóvenes y eso favorece que la presión dentro de los vasos aumente. Hay un problema que les mencionaba antes, ¿verdad? Que es la mortalidad prematura y la morbilidad que produce la hipertensión arterial. Desafortunadamente, muchas personas
la primera manifestación clínica que tienen, porque la hipertensión se le llama a veces el enemigo silencioso. A veces no da ningún síntoma. Ahorita vamos a ver cuando sí da síntomas, pero en muchos casos ni siquiera dan síntomas. A veces el primer síntoma que da una hipertensión arterial a una persona, si la persona no acostumbra a estársela midiendo, es que le da un infarto o que le da un accidente cerebrovascular o incluso muerte súbita. Entonces, por eso es que en eso radica quizá la importancia de esta charla que tenemos el día de hoy. Hay algunas características que pueden tener algunas personas que los hacen ser más propensos a sufrir de hipertensión arterial. Las personas con ascendencia afroamericana tienen una tendencia mayor a sufrir de hipertensión. Las personas con sobrepeso y obesidad, las personas que padecen de enfermedades como estrés o ansiedad, las personas que consumen demasiado alcohol, y con demasiado alcohol me refiero a, para las mujeres, más de un trago de alcohol al día y para los hombres más de 2 tragos. Las personas que tienen una dieta muy alta en sal, las personas que tienen otros familiares como sus padres, sus abuelos, sus hermanos que también padecen o que ya padecen o ya han sido diagnosticados de hipertensión arterial, las personas diabéticas y las personas que fuman. Todas estas personas tienen un riesgo mayor de desarrollar presión arterial elevada en algún momento de sus vidas. El tema de la genética familiar es realmente importante. Vieran que hay personas que lamentablemente a veces la herencia es tan fuerte que aunque tengan una alimentación adecuada y un estilo de vida relativamente saludable, en ocasiones la herencia es más fuerte y los hace padecer hipertensión arterial. Sin embargo, no es que necesariamente si mis familiares lo tienen o la tienen, yo también voy a desarrollarla. La hipertensión es multifactorial, no es una sola causa. Tenemos la parte hereditaria, pero también tenemos el tema de la alimentación, el tema del estilo de vida, la actividad física, tenemos el consumo de licor, tenemos el estrés. Entonces son múltiples factores que tienen que juntarse para que una persona desarrolle hipertensión arterial. Les decía que en la mayoría de los casos las personas no presentan síntomas, por eso se le llama popularmente el enemigo silencioso. Porque si nosotros no nos medimos la presión arterial, podríamos tenerla alta y no percatarnos, no darnos cuenta. Generalmente el diagnóstico se hace cuando van a donde el médico o donde su proveedor de salud o de atención médica y se les toma la presión. Es ahí cuando muchas veces la persona se da cuenta que tiene la presión elevada. Si diera síntomas, les dije que en la mayoría de los casos no hay síntomas, pero si hubiera síntomas, entonces ¿cuáles van a ser? Algunas personas lo que presentan es un dolor de cabeza. Este dolor tiene, aunque la diapositiva dice fuerte, esto puede tener una intensidad variable. Hay personas que tal vez no es un dolor tan fuerte, sin embargo puede ser un dolor constante. Generalmente es un dolor de cabeza universal, o en ocasiones es frontal o bitemporal, ¿verdad? Como en ambas sienes. Tal vez no es un dolor de cabeza incapacitante que me hace que no pueda, digamos, llevar una vida normal o que no pueda hacer mis actividades cotidianas de la manera normal, pero a veces es un dolor constante que está ahí permanentemente. Algunas personas cuando la presión está más alta desarrollan ganas de vomitar, náusea o también incluso pueden llegar a vomitar. Pueden tener confusión, pueden tener alteraciones en la visión como visión borrosa. Algunas personas pueden tener sangrado por la nariz y otras personas pueden tener mareos. Eso cuando presenta síntomas, pero en la mayoría de los casos no los hay. Para llegar al diagnóstico, ¿cuáles son los exámenes o las pruebas que el médico va a hacer para diagnosticar a alguien como hipertenso? El protocolo dice que debemos tomar la presión generalmente durante 2 semanas a diario y preferiblemente a distintas horas del día, porque la presión tiene fluctuaciones a lo largo de las horas del día. Entonces es muy importante medirla en diferentes momentos del día, eso sí teniendo en cuenta unos detalles que ya les voy a mencionar.
al menos debería de medirse durante 15 días. No es correcto hacer un diagnóstico de hipertensión con una sola toma de presión arterial porque hay muchos factores que pueden alterar la presión. Si por ejemplo yo me encontraba con una situación de dolor agudo o me encontraba en una situación de estrés y ansiedad muy severa, es posible que tenga yo la presión alta. Si por ejemplo acabo de comer. Entonces siempre es importante que la medición sea durante varias semanas antes de llegar al diagnóstico de la hipertensión. Se dice o se recomienda que todas las personas mayores de 18 años se midan la presión arterial por lo menos una vez al año. Si tuviéramos la facilidad de, bueno, por suerte ahora una medición de presión arterial no es algo tan inaccesible. En una farmacia podemos hacerlo, en una clínica podemos hacerlo. Muchas personas cuentan con aparatos para medir la presión en sus casas. Entonces, generalmente no tenemos que pasar tanto tiempo sin tomarnos la presión. Antes de llegar al diagnóstico final de la presión arterial, es muy probable que el médico le pida que se tome la presión no solo en el consultorio cuando lo visita, sino en otro momento, en otro lugar, ¿verdad? Algunas personas sufren lo que se conocía como hipertensión de gabacha blanca. No sé si recuerdan antes que los médicos utilizábamos, todavía algunos lo hacen, pero casi no, una gabacha blanca. Había personas que llevaban al médico y de la sola ansiedad de ser atendidos por el médico, entonces su presión se elevaba. Entonces en esos casos, podría llegarse a un diagnóstico erróneo de hipertensión arterial. Entonces por eso se le pide al paciente que se tome la presión en distintos lugares, a distintas horas. Es muy importante que la presión la tomemos habiendo estado sentados por lo menos de 5 a 10 minutos, estando tranquilos, no teniendo las piernas cruzadas, no habiendo comido o tomado café, bebidas como café o té recientemente, porque estos alimentos o estas situaciones pueden hacer que la presión salga elevada sin necesariamente significar que la persona es hipertensa. Entonces siempre lo más importante es la toma de presiones seriadas por varios días. A veces el médico, como parte del ejercicio diagnóstico, va a mandar un examen de orina, va a mandar algún tipo de examen de sangre, podría complementarlo con un electrocardiograma, pero estas pruebas no son esenciales para llegar al diagnóstico. Una vez que se llega al diagnóstico, vamos a tratar de abordar al paciente de manera individual. Eso es sumamente importante. No hay una receta de cocina que aplique para todas las personas. Cada paciente, el médico tratante va a determinar una meta o un objetivo de presión arterial. Estas metas varían mucho dependiendo de las condiciones de la persona. Por ejemplo, en personas mayores, de edad avanzada, posiblemente la meta de presión arterial no sea tan ambiciosa o el tratamiento no va a ser tan intenso o agresivo porque corre el riesgo de sobredosificar al paciente y bajarle la presión demasiado. Si hago eso en una persona mayor, corre el riesgo de que la persona se vaya al otro extremo, se le baje la presión, pierda el conocimiento, por ejemplo, se caiga y se golpee la cabeza, se fracture la cadera. Entonces, buscando algo bueno, obtengo algo malo. Y eso no debemos hacerlo, porque lo primero siempre es nunca hacer daño. Entonces, en las personas mayores, generalmente las metas de presión no son tan ambiciosas como en una persona más joven que ha sido diagnosticada de hipertensión arterial. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? Discutirlo con el médico tratante, sea en el EVAIS, sea mi médico particular, ¿verdad? Quien me esté tratando la hipertensión arterial debe decirme cuáles son las metas a las que yo tengo que llegar. En mi práctica clínica me he topado con pacientes que reciben tratamiento y desafortunadamente ese tratamiento es la misma dosis de hace 10 o 15 años. Y la enfermedad de hipertensión arterial es una enfermedad dinámica que evoluciona en el tiempo y que muchas veces los requerimientos de medicamentos cambian. Tal vez la persona en el momento del diagnóstico
tenía un estilo de vida no tan saludable y luego ya ha mejorado su estilo de vida, entonces los requerimientos pueden disminuir. Generalmente eso no pasa, lamentablemente en la mayor parte de los casos los requerimientos van aumentando conforme la enfermedad evoluciona. Pero sí es muy importante no quedarme con mucho tiempo sin asistir al médico que me controla, porque no solamente debe seguirme valorando cómo están mis niveles de presión arterial, sino que además debe estar evaluando mis órganos internos para descartar que esa hipertensión arterial que estoy padeciendo me produzca algún tipo de daño en mis retinas, en mis riñones o en mi propio corazón. Si la presión arterial está entre 120/80 y 130/80, que estábamos hablando de la primera fase de hipertensión, entonces posiblemente el médico le va a recomendar que tenga cambios en el estilo de vida para bajar la presión a un rango normal y rara vez se necesita utilizar medicamentos en estos casos. Esto, insisto, no es una receta de cocina ni algo generalizado, ¿verdad? Esto puede variar y hay casos en los que personas con rangos de presión, entre estos que tenemos en la diapositiva, sea necesario que tomen algún medicamento. Cuando la presión es mayor de 130/80, pero menor de 140/90, también, si no hay otros factores de riesgo adicionales como diabetes, obesidad, sedentarismo, entonces es posible que el médico solamente igual le recomiende cambios en el estilo de vida y repetir otra vez las mediciones durante un periodo de tiempo o un tiempo después. Si después de este tiempo la presión se mantiene en cifras por encima de 130/80, es muy probable que el médico prescriba algún tipo de medicación para poder lograr disminuir esa presión arterial. Muchas veces, si la persona tiene muchos factores de riesgo, el médico, aparte de las recomendaciones de cambios de estilo de vida, va a inmediatamente después del diagnóstico iniciar con un tratamiento. Y en casos cuando la presión arterial está en más de 140/90, es muy probable que de una vez, en la mayoría de los casos, el médico va a recomendar algún medicamento. Hay gran variedad de medicamentos antihipertensivos, desde los que tienen muchísimos años de existir hasta los más modernos. Algunos tienen algunos efectos adversos reconocidos, otros cada día, los más modernos, generalmente tienen menos efectos adversos. Y además hay muchos estudios clínicos que avalan su uso y dependiendo del medicamento que el médico escoja, pues él o ella sabrán qué exámenes se me tienen que enviar cada 3 o 6 meses para valorar si este medicamento, que como cualquier medicamento puede tener algún efecto adverso, me está causando algún daño en mi organismo. Esto quizás es lo más importante y es, vamos a ver, el medicamento me lo va a prescribir el médico. Y yo lo único que tengo que hacer es ser puntual y tomármelo a la hora que me lo indicaron y con la frecuencia que me lo indicaron. Pero los cambios en el estilo de vida son responsabilidad completa del paciente. El médico no está con nosotros las 24 horas y es cada persona la que tiene que lograr adaptar estos cambios en su vida. Es muy probable que estos cambios en el estilo de vida sean sean más importantes en la curación y el tratamiento de la enfermedad que el medicamento mismo. Entonces, son realmente importantes. Todas las personas hipertensas deben hacer cambios en su estilo de vida. ¿Cuáles son? Bueno, son cambios en la alimentación, ahorita vamos a verla en detalle, hidratación adecuada, hacer ejercicio físico. Cuando el médico dice que haga ejercicio físico, casi siempre se refiere a que 5 días a la semana, durante 30 minutos, hagamos una actividad aeróbica moderada, como caminar rápido o trotar un poquito suave. O la otra opción es hacer una actividad un poquito más intensa, 75 minutos a la semana, que los podemos distribuir a lo largo de los días de la semana, de un ejercicio un poco más vigoroso, como por ejemplo una clase de zumba, salir a andar en bicicleta, natación y ejercicios funcionales. Las personas que fuman definitivamente deben dejar de hacerlo porque el cigarrillo va a hacer que sea más difícil el manejo de la presión arterial. Si las personas consumen licor, muy probablemente el médico va a recomendar que si es hombre consuma menos de 2 tragos al día y que si es mujer consuma menos de 1 trago al día. Lo que sigue es sumamente importante, el consumo de sal. Les decía al principio que una de las causas eran dietas altas en sal.
¿Por qué? Bueno, la fórmula química de la sal es el cloruro de sodio. Resulta que el sodio en mi cuerpo favorece la retención de líquido dentro de los vasos sanguíneos y por ende sube la presión arterial. Entonces, todas las personas hipertensas deberían tener una dieta con un poquito de restricción de sodio en mayor o menor de día. Lo ideal es consumir para un hipertenso menos de 1500 miligramos de sodio por día. Eso podría equivaler a una cucharadita de sal. Esa es la cantidad de sodio que las personas deben consumir, las personas hipertensas al día. El tema es que a veces es difícil de medir, porque no se trata solo de la comida que le echo o dejo de echarle, de la sal que le echo o no a la comida, sino que muchos alimentos traen muchísimo sodio y a veces no nos damos cuenta. Quizá los alimentos que más sodio contienen son las bebidas gaseosas, las carnes procesadas como los embutidos y muchos alimentos enlatados. Entonces, estos 3 alimentos quizás sean los que tienen más sodio, ¿verdad? Entonces, justo esos son los que tenemos que posiblemente evitar. Otro tema importante con los hipertensos para lograr cambiar ese estilo de vida es reducir el estrés. El estrés, ¿verdad? Muchas personas, el estrés es la causa principal que les produce la elevación de la presión arterial. Entonces, es muy importante evitar esos factores desencadenantes del estrés. Es muy importante tener prácticas que me ayuden a lidiar con el estrés. Veámoslas como válvulas de escape. Si yo tengo un trabajo sumamente estresante, yo debo de ser muy acucioso en el sentido de que cuando salgo del trabajo debo tratar de no llevarme el trabajo a la casa, porque necesito despejarme, ¿verdad? En mi casa debo de tener prácticas, por ejemplo, como yoga, meditación, ¿verdad? Hacer ejercicio, compartir con mi familia, o sea, lograr tener maneras de manejar ese estrés para que esto no vaya a venirse al traste con el tratamiento que me está dando el médico. Es sumamente importante también mantener un peso corporal saludable de acuerdo a la estatura y a las condiciones de cada persona. Hay, muchos medicamentos, les decía, hay unos que son diuréticos, que hacen que la persona orine más. Hay unos medicamentos que se llaman betabloqueadores, otros se llaman bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de una enzima que se llama convertidora de angiotensina, ¿verdad? Inhibidores de receptores de angiotensina, en fin, hay muchísimas variedades de medicamentos en el mercado, tanto como en la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, el médico siempre va a tratar de llegar a un balance con el medicamento que logre la meta planteada a la menor dosis posible. Lo de la dieta, veámoslo un poquito más en detalle. Hay una dieta planteada por la Asociación Americana del Corazón que tiene un acrónimo en inglés que es DASH, que es como una aproximación dietética para detener la hipertensión. Esta dieta recomienda lo siguiente: consumir de 6 a 8 porciones por día de granos, por ejemplo pan, pasta integral o granos enteros, preferiblemente granos enteros o harinas integrales. Consumir de 4 a 5 porciones al día de vegetales, consumir de 4 a 5 porciones al día de frutas, consumir carnes magras, o sea, no carnes grasosas, evitar las carnes grasosas y de preferencia consumir pescado, pero tampoco en cantidades muy grandes. Consumir de 4 a 5 porciones por semana de leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas y nueces. Consumir pequeñas porciones o ojalá evitar las grasas saturadas. Consumir menos de 5 porciones de dulces por semana, eso es sumamente importante. Lo que les mencionaba antes del alcohol, ¿verdad? Consumir menos de 2 tragos de alcohol para los hombres y menos de 1 trago para las mujeres. Y el tema del sodio era el consumir menos al equivalente a una cucharadita de sal por día. Esto es quizá lo más importante en la dieta, en el estilo de vida de una persona hipertensa. Su alimentación, junto con la actividad física. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Cuando a mí me dicen que soy hipertenso, desafortunadamente esta es una enfermedad crónica que posiblemente voy a tener que tomar tratamiento muy probablemente por el resto de mi vida. Por eso es que es tan importante la prevención que ya vamos a ver. Porque cuando a mí me diagnostican de hipertenso, difícilmente voy a lograr
sin el medicamento, curarme más adelante. Vamos a ver. Si yo no hago nada, si yo no me trato, no sigo las indicaciones médicas, no cambio mi estilo de vida, corro el riesgo de sufrir complicaciones muy serias, ¿verdad? Desde, como les decía, la peor de todas, que sería una muerte súbita, hasta accidentes cerebrovasculares, problemas en la visión, problemas como infartos al miocardio, problemas en los riñones o enfermedad renal crónica. Entonces, vean por qué es sumamente importante que las personas diagnosticadas de hipertensión sigan las indicaciones médicas y principalmente que hagan ese cambio en el estilo de vida tan necesario. Aquí vemos algunos de los órganos que se afectan principalmente por la hipertensión, ¿verdad? Ahí vemos el cerebro con derrames cerebrales, las retinas de los ojos con un daño a nivel de ellos, lesiones en los vasos sanguíneos en el corazón que pueden llevar a causar un infarto de miocardio, problemas en los riñones, ¿verdad? Entonces, todo esto puede llegar a pasarme si yo no me trato de manera adecuada. Entonces, a veces como que entrar en negación, ¿verdad? Como a veces no siente nada la persona, negar el diagnóstico o el padecimiento no es la aproximación recomendable. Pues si a mí me diagnostican de hipertensión arterial, yo debo seguir las indicaciones médicas para poder tener una buena calidad de vida más adelante. Entonces, les decía, ¿qué puedo hacer para prevenirlo? Bueno, desafortunadamente hay personas que tienen una herencia muy fuerte. Entonces, inevitablemente puede que lleguen a desarrollar hipertensión arterial, pero pueden hacer todo lo posible para postergar ese diagnóstico, ¿verdad? Porque como muchas veces viene acompañado de un medicamento que se usa de manera crónica, entonces tratemos de que no tener que empezar a tomar ese medicamento cuando tengo 25 años, ¿verdad? Ojalá, si ese diagnóstico tiene que llegar, fuera después de los 50, 60 años. Lo más importante para prevenir o retrasar la aparición de la hipertensión son cambios en el estilo de vida. Los que les mencionaba antes, ¿verdad? La dieta balanceada, el ejercicio, la dieta baja en sodio. Eso quizás sea lo más importante que podemos, o la aproximación más importante que podemos hacer todas las personas para prevenir la hipertensión. Bueno, hemos visto ya todas las generalidades de la hipertensión, qué es, cuáles son los rangos, cómo se trata, cómo se previene. Vamos ahora a pasar a la sección de preguntas, porque me interesa responder, ver cuáles son las dudas que han surgido en esta charla y poder abordar todas las que sean posibles. Una persona que nos está viendo nos pregunta, que es una persona de presión baja, que se sentía un poco mareada, pero la tenía en 120/80, que se debe tomar alguna precaución. Vean qué interesante, esta persona no es hipertensa, por el contrario, esta persona es una persona que tiene más bien una condición que es hipotensión, que es la presión baja. Vieran que la hipotensión, en realidad, la mayoría de personas que padecen esa condición no toman o no requieren tomar ningún medicamento. Posiblemente hay que hacer ciertos ajustes, porque cuando tengo la presión baja, entonces yo debo asegurarme de comer a la hora que usualmente lo hago, de no, por ejemplo, no salir en ayunas, de tener cuidado a la hora de levantarme, porque muchas veces una persona hipotensa puede, con pequeños cambios en las posturas, de repente sentirse mareado, sentir que se va a desmayar. Entonces estas personas se acostumbran a levantarse lentamente, incorporarse primero, cuando están acostadas, sentarse un ratito, después ya ponerse de pie y luego empezar a caminar. No brincar de la cama cuando están acostados, porque esto puede hacer, no le da tiempo al corazón de aumentar su fuerza de contracción o su frecuencia para satisfacer las necesidades de oxígeno de mi cerebro, de otros de mis órganos, y entonces por eso me puedo marear. En realidad, padecer de presión baja, siempre y cuando yo siga pues algunas indicaciones, es posiblemente más bien deseable. No es como la hipertensión arterial, que es el espectro contrario o el escenario contrario en el que las personas tienen que tomar tratamiento a diario. Otra recomendación para las personas con hipotensión es hidratarse abundantemente. Si se hidratan bien, posiblemente su presión nunca va a bajarse tanto como para requerir tomar algún medicamento.
A veces con solo una persona que tiene hipotensión y que su presión se baja un poquito más de lo usual, posiblemente con acostarse y subir las piernas por encima de su cabeza, en unos minutos se va a sentir mejor. Nos preguntan también cuáles son estos estilos de vida para mantener una presión adecuada. Les voy a responder con esta diapositiva que veíamos antes, ¿verdad? Es muy importante hacer ejercicios y mantener un peso saludable. Es importante esta dieta que es baja en sodio, que recordábamos o les decía que la sal es de los principales alimentos con alto contenido de sodio, pero que también teníamos que tener cuidado con embutidos, con gaseosas y con productos enlatados que muchas veces son una fuente de mucho sodio. Hay que tratar de tener una dieta lo más natural posible, ¿verdad? Cocinar la comida con condimentos naturales, como cebolla, chile, ¿verdad? No utilizar tanto la sal para condimentar. Hay que tener cuidado con un condimento que se usa mucho en las casas que se llama sazón completo. El sazón completo tiene sodio. El consomé de pollo que muchas personas utilizan para condimentar la comida, tiene una gran cantidad de sodio también. Entonces los hipertensos no solamente tienen que tener cuidado con la sal de mesa que consumen, sino también con esos otros condimentos como sazón completo o consomé de pollo que también tienen gran cantidad de sodio. ¿A qué se debe la taquicardia? La taquicardia es cuando la frecuencia cardíaca aumenta a más de 100 latidos por minuto estando en reposo. No necesariamente una persona hipertensa va a tener taquicardia, ¿verdad? La taquicardia puede ser un problema propio de mi corazón y debo acudir al médico para que se me haga un diagnóstico adecuado de por qué estoy sufriendo taquicardia o por qué estoy sufriendo palpitaciones y por qué estoy sintiendo los latidos de mi corazón. Pero no necesariamente tiene que estar asociada con la hipertensión. Alguien pregunta también que si los ojos o mejillas rojas pueden ser síntomas de presión alta. Efectivamente, eso podría ser a veces un síntoma. Sin embargo, recordemos un poquito los síntomas, ¿verdad? Sí, no siempre hay, en la mayoría de los casos no hay ningún síntoma. Pero cuando tengo un dolor de cabeza, cuando tengo náusea o vómito, cuando tengo confusión, mareos, cambios en la visión y sangrado nasal, esos son los más frecuentes cuando suceden, pero recordemos que no siempre suceden. Entonces, partamos del supuesto que posiblemente no van a suceder y que por eso debo, al menos una vez al año, acudir a algún lugar para que me midan la presión arterial. Si la presión arterial está muy alta, la sangre puede salir por los poros. Bueno, por los poros, esa pregunta me gustaría que quien la hizo la aclarara un poco más, porque es extraño, no sé a qué se refiere con por los poros. Cuando la presión está sumamente alta, es muy frecuente que la persona pueda sufrir sangrado nasal. Eso sí vieran que es bastante frecuente. Hay personas que una crisis hipertensiva se puede manifestar con un sangrado nasal. Hay casos, les voy a mostrar la tabla que vimos al principio, esto que está por acá en rojo, la línea inferior en la que se ven presiones ya sumamente altas, ¿verdad? Hay casos en los que tengo que bajar la presión rápidamente. Posiblemente lo que me hace tener que bajar la presión rápidamente es que tenga un daño agudo a un órgano blanco. Estos órganos blancos casi siempre son las retinas de los ojos, mis riñones y mi corazón. Si yo tengo una presión arterial muy elevada, como presiones sistólicas en más de 160 o 180 o cercanas a 200 y presiones diastólicas en más de 100 milímetros de mercurio, y además, si normalmente iba al baño a orinar unas 3 o 4 veces al día y ese día no he orinado del todo, si normalmente tengo una visión adecuada y súbitamente pierdo mi agudeza visual, si de repente estoy sintiendo, tengo una presión arterial elevada y tengo un dolor opresivo en el pecho, entonces esas son causas por las que posiblemente el médico que me atienda va a determinar que me tiene que bajar la presión de inmediato. No siempre es necesario bajar la presión de inmediato. De hecho, muchas veces en esa semana o 2 semanas, en esos días en que me estoy tomando la presión diariamente para hacerme el diagnóstico, es posible que en algunas ocasiones mi presión esté elevada.
Y no significa que tengo que medicarme o que tengo que tomar medicamentos inmediatamente para bajar la presión. Eso realmente es importante porque si el médico me pidió que me tomara la presión durante 15 días para llegar adecuadamente al diagnóstico de hipertensión, si yo tomo un medicamento para bajarla, entonces yo puedo confundir un poco el diagnóstico. Entonces, realmente no siempre, no nos vayamos con la idea de que inmediatamente que tengo la presión un poquito alta debo tomar medicamentos, porque no es así, solo casos muy determinados. Nos hacen la pregunta de si la presión alta es sinónimo de otra enfermedad. Bueno, el sinónimo de presión alta es hipertensión arterial, eso es lo mismo. La presión alta puede traducir otra enfermedad, tal vez. Hay casos de, les decía, hipertensión secundaria, pero la mayoría de los casos son hipertensión esencial, o sea, multifactorial. Hay casos raros en los que las personas empiezan, la presión arterial se empieza a subir porque tengo un problema renal o porque tengo un tumor que se llama feocromocitoma. Esos pueden ser causas de hipertensión arterial secundarias, que no son la hipertensión esencial, pero por suerte estos no son la mayoría de los casos, son más bien situaciones excepcionales. El dolor de cabeza es un signo de presión alta, no es un signo, es un síntoma. El dolor de cabeza sí es un síntoma de presión alta, pero el dolor de cabeza, no todos los dolores de cabeza van a ser porque tengo la presión alta. Pero si yo tengo dolor de cabeza, me tomo la presión y está alta, posiblemente sea la presión la que me está generando ese dolor de cabeza. ¿Qué debe hacer una persona cuando tiene presión alta? Como les mencioné anteriormente, es sumamente importante, primero que nada, hacer cambios en el estilo de vida. Una vez que se llega al diagnóstico, debo tener la dieta baja en sodio, debo empezar a hacer actividad física si no lo hago, debo perder peso, debo suspender el fumado si fumo, debo disminuir la cantidad de alcohol que consumo y además debo tratarme, ¿verdad? Pero en general, esos son las recomendaciones que tenemos que darles a las personas al momento del diagnóstico. Vieran que afortunadamente cada día son como más accesibles los aparatos para medir la presión arterial, entonces esto facilita el autocontrol de la presión, porque como les decía, la enfermedad evoluciona, entonces no es que fui donde el doctor, me diagnosticaron, me mandaron la pastilla y nunca más me volví a tomar la presión. Eso no es el manejo adecuado. Para manejar adecuadamente yo tengo que ver el efecto que está teniendo el tratamiento sobre mi presión arterial. Entonces, si me diagnostican de hipertensión arterial, es bueno, si tengo la posibilidad de adquirir un aparato o de que alguna persona en mi casa me tome la presión, pues sería lo óptimo. Vamos a seguir con las preguntas. Nos preguntan que si una persona que tiene presión normal, esta se pueda subir inesperadamente. Bueno, no es típico, pero hay situaciones, ¿verdad? Que de repente tuve una emoción muy fuerte, aún sin ser hipertenso, claro, una persona que no es hipertensa podría de repente subírsele su presión arterial súbitamente, sí puede suceder, pero en personas sanas no es lo usual. En personas hipertensas sí deben cuidarse de esas emociones fuertes o de esas situaciones muy estresantes, porque muchas veces pueden ser el gatillo para que, aunque estén con medicamentos, su presión se suba. ¿Qué hay de cierto que tomar agua en ayunas reduce la presión alta? Eso no es cierto, ¿verdad? En realidad, más bien muchos de los medicamentos para disminuir la presión arterial son diuréticos, que me hacen orinar más seguido, porque más bien disminuir el volumen de líquido en mi cuerpo ayuda a que la presión baje. Nos preguntan una persona, siempre tuve una presión normal y desde hace días para acá la tengo alta, ¿a qué se debe? La causa no es solo una. Les mencionaba al principio que la hipertensión arterial muchas veces es multifactorial. Hay factores de herencia, hay factores de dieta, hay factores de estilo de vida, ¿verdad? Hay factores de alimentos que van a ser los que van a determinar cómo va a estar mi presión arterial. Nos preguntan también que si tengo presión alta durante el ejercicio, puede subir más y causar un problema mayor de salud. No está mal o es normal que durante la práctica de ejercicio la presión arterial suba. Claro,
la presión arterial debe subir un poquito, no a un rango muy alto. Por eso es que si yo acabo de terminar de hacer ejercicio, no es un buen momento para medirme la presión arterial, porque posiblemente va a salir un poco alta y no significa que soy hipertenso. Sin embargo, un hipertenso debe tener primero regulada su presión, ¿verdad? O como parte del tratamiento para regular la presión arterial está el ejercicio. El médico va a individualizar este ejercicio y va a decirme qué es lo recomendable para mí de acuerdo al nivel de presión arterial que yo tengo. Cuando menciona fumar habla solo de tabaco. ¿Qué pasaría con la marihuana? Sí, estoy hablando de fumar tabaco, por supuesto. No hay una evidencia, bueno, vamos a ver, no hay tal vez una evidencia clara de que el consumo de marihuana fumado vaya a elevar la presión. Sin embargo, preferiblemente lo óptimo es no consumir, digamos, ninguna droga por la vía inhalada, porque posiblemente va a tener un mayor daño a nivel pulmonar que el beneficio que voy a obtener. ¿Por qué a un paciente diabético e hipertenso se le hinchan mucho los pies? Es muy interesante esta pregunta. Las personas, tanto hipertensas como diabéticas, muchos toman medicamentos que como efecto adverso voy a tener edemas en los pies, que es esa retención de líquido. Entonces, a algunas personas hipertensas se les hinchan los pies como efecto secundario de algunos de los medicamentos que toman. Otras personas hipertensas o diabéticas que se les hinchan los pies se debe a que tienen además un problema circulatorio, y al haber un problema circulatorio, parte de la porción líquida de la sangre o el plasma se va a extravasar, se va a salir de mis vasos sanguíneos y se va a acumular en las partes más declive o en las partes más bajas, y si estoy de pie evidentemente van a ser los tobillos. Entonces, es una condición que muchas veces se asocia, pero que también tiene tratamiento. Es cierto que tomar una copa de vino en las noches baja el riesgo de ser hipertenso, tal vez no el riesgo de ser hipertenso, pero sí el riesgo cardiovascular. Sí, en algún momento existieron estudios que determinaban que no una copa, sino como una onza, ¿verdad?, de vino tinto, pero una onza de vino tinto podía ayudar un poquito con el tema de prevención de enfermedad cardiovascular, pero hay que ser como muy cuidadoso con esta recomendación, porque no es whisky ni ningún otro tipo de licor, sino el vino tinto, pero más por una cuestión que tiene que se llaman taninos, y no todos los tipos de vino, ¿verdad? ¿Es reversible una hipertensión que se ha sufrido por años? Siempre se puede manejar y siempre se puede o siempre se tiene que tener la meta de tratar de retomar a las cifras de presión arterial más normales, ¿verdad? Nunca debemos conformarnos con que ya nunca se me bajó la presión. En realidad eso no debe ser. Siempre hay que buscar el tratamiento que logre que mi presión arterial se normalice, porque si yo no normalizo la presión arterial vienen las consecuencias posteriores, mi corazón tiene que hacer un mayor trabajo para poder vencer esa presión, y entonces ahí es donde empieza a sufrir, ¿verdad? Empieza primero a aumentar su tamaño, primero aumenta el grosor de su pared, pero llega un momento en que el corazón se dilata y pierde la fuerza y ya se vuelve insuficiente. Dice por acá, me tomé la presión por 6 días y salió mayor a 120. ¿Es necesario tomar medicamentos? Vamos a ver, con solo eso necesito un poco más de información, pero no necesariamente. Lo primero que tiene que hacer esta persona es hacer un cambio en su estilo de vida y disminuir el consumo de sodio en su dieta. Y luego, nuevamente, volver a tomarse la presión por unos días para ver si se mantiene elevada o si vuelve a cifras normales. Pregunta otra persona que es hipertensa hace aproximadamente 2 años y tiene tratamiento. Sin embargo, algunas veces siente como sensación de zumbidos o siente el corazón acelerado. Recordemos que la presión fluctúa muchísimo a lo largo del día, o dependiendo de ciertas situaciones ella puede tener pequeños picos. Lo que busca el tratamiento es mantener la presión controlada la mayor parte del tiempo. Sin embargo, hay situaciones, como les mencionaba antes, que pueden hacer que de repente la presión se suba. Entonces, es importante que esta persona, que tiene 2 años de ser hipertensa, le reporte esos síntomas a su médico para que el médico valore si es necesario optimizar el tratamiento. Cuando hay presión alta, ¿se debe comer un confite? Definitivamente no, ¿verdad? No hay ninguna relación entre el confite y la presión alta, ¿verdad? Cuando hay presión alta, tengo que decirle a mi médico que aunque estoy tomando tratamiento, tal vez no se me está bajando la presión como debería. ¿Por qué las embarazadas se les sube la presión? Miren qué interesante, hay unas etapas del embarazo en las que por ciertos cambios hormonales que normalmente tienen las mujeres embarazadas, a algunas
se les sube la presión, pero no a todas. Y es muy interesante porque las mujeres que durante el embarazo fueron diagnosticadas de hipertensión gestacional, así se llama la hipertensión que se da durante el embarazo, tienen un riesgo mayor de más adelante en sus vidas, cuando ya no estén embarazadas, ser diagnosticadas con hipertensión. Entonces, si usted estuvo embarazada y fue diagnosticada con hipertensión durante el embarazo, tiene que tener un poquito más de cuidado y tiene que cuidarse aún más y tener un estilo de vida saludable para no desarrollar, porque usted tiene un factor de riesgo adicional por haber sido hipertensa durante el embarazo. Insisto, hay otras condiciones de hipertensión secundarias, pero son las menos frecuentes. En la mayoría de los casos es una hipertensión esencial. Si una persona está en un lugar y se le sube la presión, nos preguntan qué se debe hacer inmediatamente o qué hacer si no tiene las pastillas. Entonces, vamos a ver. Eso dependería mucho de qué tanto se subió la presión y depende también de si hay daño agudo a órgano blanco, que les mencioné hace un ratito, que es si la persona tiene o hay signos y síntomas de que hay un daño en las retinas de los ojos, de que hay un daño en los riñones o de que tengo un daño en el corazón. Si yo tengo una sensación de opresión torácica, si de repente no he orinado en todo el día, si de repente tengo visión borrosa de inicio súbito, posiblemente lo correcto no sea ni siquiera tomar ningún medicamento, sino dirigirme al servicio de emergencias de inmediato. Hay ciertas cosas que a veces erróneamente hacemos, como tomar agua de pipa. Vieran que en realidad por el contenido de sodio del agua de pipa, tal vez no es lo mejor, ¿verdad? No es lo mejor porque posiblemente más bien me pueda subir la presión. Tomar algún tipo de bebida en sí lo que va a hacer es aumentar la volemia, o sea, la cantidad de líquido, y eso más bien podría subirme la presión. Yo les decía que algunos de los tratamientos para disminuir la presión arterial más bien se basan en diuréticos que me ayudan a orinar más para disminuir el volumen, ¿verdad? Entonces, posiblemente lo más correcto para una persona sea, si está en una situación estresante y su presión arterial se subió, tratar de recuperar la calma, ¿verdad? Tratar de tranquilizarse durante unos minutos, seguirse tomando la presión. Si tuviera ya un tratamiento y ya se lo tomó, pero aún así su presión no se bajó, posiblemente pueda repetir una segunda dosis del mismo tratamiento que ya su médico le prescribe y dentro de una hora, hora y media, volver a tomar la presión para ver si ya eso fue efectivo. Pero si pese a eso la presión persiste elevada, es mejor consultar siempre al médico. También nos preguntaban si hay algunas bebidas que se dice que bajan un poquito la presión. Bueno, popularmente se dice que la linaza, que algunas bebidas como los refrescos de chía o chan pueden ayudar a bajar la presión. No estoy seguro que haya mucha evidencia o tal vez estudios clínicos que puedan avalar esta afirmación, pero pues algunos conocimientos populares nos han dicho que así es. En los ultrasonidos me preguntan si se sabe que un paciente padece del corazón. Bueno, depende de cuál ultrasonido. Hay un tipo de ultrasonido que es un ultrasonido del corazón que se llama un ecocardiograma, ¿verdad? Los ecocardiogramas son exámenes o ultrasonidos del corazón que se hacen para ver si una persona o para ver qué tanto está padeciendo esa persona el corazón, cómo están las válvulas del corazón. Entonces, si es un ultrasonido del corazón, eso nos puede dar una idea de cómo está la condición del corazón. Pero, por ejemplo, un ultrasonido en otra parte del cuerpo, evidentemente no nos va a ayudar a determinar si una persona está o no padeciendo. Les mencioné al principio que el diagnóstico se basa en la toma seriada de la presión arterial, pero que también a veces el médico me manda otros exámenes, como laboratorios, exámenes de orina, electrocardiogramas, eso no es tal vez para diagnosticar la hipertensión, sino para ver si esta llevaba ya varios años de estar presente en mi organismo y ya me había o no causado algún tipo de consecuencia o algún tipo de complicación. ¿En qué momento se debe tomar la decisión de ir al hospital por presión alta?
Si yo tengo una presión sistólica en más de 160 o tengo una presión diastólica en más de 100, posiblemente lo correcto sea consultar al hospital. Y si tengo daño agudo a órgano blanco, repito, pérdida súbita de la visión o de la agudeza visual, no estoy orinando lo que usualmente orino, tengo opresión torácica, esos posiblemente sean como las 3 principales causas para decidir ir al hospital cuando tengo la presión muy elevada.